elecciones se tomaron las fotos juntas y se regalaron rosas, recordando lo que fue... Muy buenas tardes a todo el grupo. Bueno, ya después de ustedes seguramente con un largo recorrido, ya estamos en la parte final del curso y como tengo entendido, la evaluación será la próxima semana. Muy bien. La clase del día de hoy, ¿no? A ver si alguien me permite compartir, por favor. Ya, muchas gracias. Sí, sí, ahí está, creo, ya. Ahí creo que... a ver, ¿qué pasó? Ahí está en la pantalla. ¿Están viendo, no? Sí. Perfecto, excelente. Ya. Bueno, esta es la última clase. Sin ser la última, no es la menor, de menor importancia. Al contrario, yo creo que cada vez se hace más vigente y tenemos muy buenos resultados con este tipo de filosofía en la cirugía. Esto es un poquito para que vean, ¿no? La evolución, ¿no? Desde lo más sencillo, ¿no? Hasta lo más complejo. Un poquito de historia, que siempre es bueno. Siempre en la historia del desarrollo de la medicina encontramos a nuestro antecedor, que es Hipócrates, ¿no? En la Grecia antigua, y Abulcasis en el mundo árabe. Ambos contribuyeron con instrumental, como ven ustedes, cuyo diseño permitía el ingreso, el ingreso a las cavidades. En este caso estamos viendo el ingreso a, tanto a la vía rectal como a la vía vaginal, ¿no? Entonces, eso que parece tan habitual para nosotros, era pues una concepción diferente que significaba, digamos, romper los paradigmas antiguos. Ya en Europa también, en Francia, encontramos un antecedente como una pequeña estructura que usaba una fuente de luz incandescente para entrar a ver las ciertas cavidades. Pero también recordar a Mikulicz, ¿no? Y a Kelly, cada uno con su contribución. Por ejemplo, acá tenemos el primer tubo rígido de metal para hacer la primera esofagoscopía. Después a considerar pues a George Kelly, que utiliza el laparoscopio
provocando un neumoperitoneo utilizando el cistoscopio. Como saben, es un instrumento para ver la vejiga urinaria y lo adaptó para el estudio de la cavidad abdominal en el perro. Después tenemos más contribuciones, por ejemplo, quiero remarcar de James Beres, que la aguja que él diseñó para provocar el neumoperitoneo actualmente se sigue usando. Pasaron los años y ya se va desarrollando tecnología como el uso del cuarzo a través de las fibras de cuarzo para llevar la iluminación. Después también tenemos la contribución de este premio Nobel, Harold Hopkins, que ideó las lentes para el laparoscopio. También, cómo no olvidarnos de Karl Storz, alemán él, que diseñó la luz fría que permitía iluminar la cavidad, evitando el riesgo de quemar los órganos internos. Otro alemán, en este caso Kursen, que ideó un aparato que se llama insuflador que permite mandar volúmenes programados determinados de aire o CO2 para aumentar la capacidad del abdomen para poder evaluar y atender y tratar a los órganos intraabdominales. Se dice que la palabra laparoscopio fue utilizada por primera vez por este cirujano sueco, Hans Christian Jacobaeus. Y ahí lo vemos a Jacobaeus utilizando su aparatito para examinar primero animalitos y después a los seres humanos. Otro alemán viene, un ginecólogo, ¿no? Recuerden que los ginecólogos antes que los cirujanos utilizaban mucho la cirugía laparoscópica. Pero ginecólogo alemán ideó este aparatito, ¿no? Que lo llamó Egaloscope. Como ven, es un tubo que tiene un anexo para una visión lateral que le permitió hacer la primera extirpación de vesícula o colistectomía. Vean ustedes, ¿no? Lo que antes, como vemos acá, es incómodo porque simplemente él está viendo y los ayudantes no ven qué cosa dentro de la cavidad, porque eso ayudaría pues a que se desarrolle mejor la cirugía. Es incómodo, por eso que vamos a ver que ya no tiene mucho resultado y se abandonó. Acá tenemos dos franceses, Mouret y Dubois, cada uno contribuyendo, uno en Lyon y otro en París, ¿no? Donde desarrollaron la técnica de cirugía laparoscópica como la conocemos al momento, ¿no? Muy bien. Este científico médico, John Wickham, desarrolló pues lo que nosotros actualmente conocemos como cirugía mínimamente invasiva. Es todo aquel procedimiento que necesariamente hace una pequeña incisión en la pared del abdomen o el tórax para hacer una cirugía más compleja. Es una forma de pensar, ¿no? Ser menos agresivos para poder tratar el problema del paciente. Antes se decía, gran cirujano, gran incisión, así grandes cortes las hacía que usted sea considerado un mejor cirujano. Ahora no, ahora es al revés. Incisiones más pequeñas y grandes cirugías, ¿no? Eso es lo Entonces, MIS es la cirugía mínimamente invasiva, permite hacer lo menos posible el trauma quirúrgico y desarrollando un tratamiento adecuado al paciente. ¿Cuáles son sus ventajas, no? Primero, hay menor dolor postoperatorio, menor riesgo de infección de herida operatoria, menor riesgo de hernias y adherencias, y la recuperación es lo más pronto posible. Y acá vamos a ver lo que significa la laparoscopía. Para entrar
a operar los órganos internos, inyectamos a través de la pared con un dispositivo que puede ser una aguja, un trocar, como estamos viendo en la imagen, un gas que puede ser el óxido nitroso o el CO2, que es lo que usamos nosotros con más frecuencia. Entonces, este gas que entra, por ejemplo, va a tener efectos locales y efectos sistémicos. Entre los efectos locales va a producir una distensión peritoneal y eso va a provocar una reacción vagal por estimulación del nervio vago. Va a producir también una elevación del diafragma, va a comprimir la base de los pulmones, va a haber una alteración en el retorno venoso, obviamente, ¿no? Entonces, esto puede provocar también algo de dolor. Entre los efectos sistémicos hay hipercapnia, acidosis, incremento de la postcarga, incremento de las catecolaminas, incremento de la carga miocárdica. Entonces, todo esto va a producir, digamos, una alteración tanto sistémica como local. Y va a haber una consideración importante que nosotros, la presión que debe entrar debe ser menos de 20 milímetros de mercurio para evitar compromiso en el retorno del gasto cardíaco. La otra cosa que tenemos que tener en cuenta es la posición en el paciente. Si lo ponemos al paciente en posición, digamos, con las extremidades inferiores hacia abajo, lo que vamos a hacer es que se acumule la sangre en las extremidades inferiores y también recordar que se va a formar un tercer espacio y va a provocar también algún grado de hemorragia. Hay diferentes órganos que van a ser amortiguadores. Como saben ustedes, los amortiguadores son sustancias, elementos que van a evitar, digamos, los cambios bruscos del estado ácido-base del paciente. Entonces, estos amortiguadores, ¿no?, se van a encontrar, por ejemplo, en el hueso y que va a ser la primera reacción, ¿no?, ante la presencia del CO2. En cuanto a los efectos, recordar que el CO2, por suerte, es un elemento, un gas que se puede absorber a través del peritoneo y llevar a la circulación sistémica. Puede producir una acidez respiratoria por el acúmulo de ácido carbónico. Por eso es necesario un sistema que va a aliviar a través utilizando la serie de elementos como la hiperventilación, la hiperalimentación, perdón, la hiperventilación, ¿no?, y la activación de estos amortiguadores. Muy bien, cuando los procedimientos son breves y cortos, no hay grandes cambios. Pero ¿qué pasa cuando los procedimientos son de largo tiempo? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Por eso que muchos de los equipos van a presentar equipos que van a dosar el CO2, ¿no?, el capnógrafo, por ejemplo. Entonces, lo importante que también recordar que la frecuencia respiratoria es un indicador, pues, que me va a decir cuánto está el paciente adecuadamente ventilando y eliminando el CO2. Muy bien, recordar también que se puede producir un barotrauma, quiere decir que si yo aumento la presión indebidamente intraabdominal por la presencia del CO2 como que usamos frecuentemente, puede producir compresión, demasiada compresión a nivel del diafragma, provocando colapso a nivel de la base de los pulmones. Y de igual forma, puede haber compromiso y compresión de las venas y arteria aorta que se encuentra en el abdomen, provocando pues el colapso. Muy bien, entonces el paciente puede presentar hipovolemia, ¿no?, debido a la presión excesiva en la vena cava inferior. Entonces, lo que nosotros vamos a recomendar que el paciente esté en la posición Fowler, que favorecería de alguna forma la, la, el retorno venoso. Después tenemos que recordar que una de las arritmias que presenta el paciente, sobre todo cuando hay un demasiado compromiso, es la bradicardia. El incremento de la presión del nervio
del peritoneo, como decíamos, va a comprimir el diafragma y a su vez sobre la jaula torácica produciendo, digamos, una compresión sobre todo en la porción inferior de los pulmones. También recordar que el incremento de la presión intrarrenal va a producir una disminución en el flujo sanguíneo, ¿no? Por lo tanto, una disminución de la filtración glomerular y de la diuresis. Y este efecto puede ser debido sobre todo a la presión directa sobre los riñones y sobre las venas renales. Entonces, conclusión, el incremento de la presión puede producir la disminución de la diuresis del paciente. Otros efectos son los relacionados con la liberación de las hormonas, ¿no? Entonces va a producir también, se puede producir un incremento de la concentración de la hormona antidiurética que hace que disminuya el gasto urinario. Otras complicaciones que también se puede producir por el neumoperitoneo es la embolia gaseosa, que es una complicación poco común por suerte, pero también recordar que es grave. Un dato importante, el paciente va a presentar hipotensión y el paciente va a presentar a su vez, ¿no?, un soplo cardíaco que se le conoce como rueda de molino. En el caso que el paciente tuviese este problema, se recomienda colocar al paciente, ¿no?, como ustedes ven en la imagen, desde el cúbito lateral izquierdo, ¿no? Y se puede colocar a través de un catéter que llega hasta el ventrículo derecho para eliminar este CO2. En cuanto a las respuestas endocrinas, ¿no?, hay que recordar que se van a liberar una serie de hormonas, ¿no?, producto de la agresión quirúrgica después de la cirugía laparoscópica, así como va a haber una inmunodepresión, ¿no?, después de la cirugía laparoscópica, ¿no? Muy bien. Aquí vamos a ver, ¿no?, las diferentes técnicas que se usan para el neumoperitoneo. Ahí estamos viendo la hoja de Verés, ¿no? Como ven ustedes, esta es una persona delgada, esta es una persona promedio y esta es una persona obesa, ¿no? Entonces, vean ustedes la distancia que hay entre la pared y la aguja, ¿no?, que el cirujano tiene que tomar en cuenta para no lesionar los intestinos. Otro dato importante es tener este concepto para no lesionar la aorta o los vasos ilíacos comunes. Entonces, aquí a esta altura es el ombligo. Entonces, recordar de que este es el área que yo debo manejar para no irme ni siquiera a la aorta, es decir, la punta de la aguja no debe ir hacia arriba ni hacia los lados para evitar lesión a ese nivel. Otra cosa que es importante cuando hacemos cirugía laparoscópica, tener en cuenta que por ahí lateralmente discurren los vasos epigástricos superficiales, los vasos circunflejos ilíacos superficiales. En cuanto al acceso laparoscópico, ya lo decíamos, que puede ser, ¿no?, a través de esta aguja de Verés, ¿no?, que va a aumentar o va a elevar la pared abdominal. Son incisiones pequeñas, se va insuflando el abdomen y va produciendo, ¿no?, permitir el acceso de un dispositivo que se llama trocar, que permite utilizarlo para introducir los instrumentos laparoscópicos. Aquí tenemos a Jason, ¿no?, un cirujano que se encontraba trabajando en Estados Unidos, de origen europeo, ideó este abordaje. Ya no se usa aguja, la aguja de Verés, sino, como ven ustedes acá, se hace una pequeña disección y se coloca el trocar a través de la incisión. Aquí vemos algunos estudios, ¿no?, que demuestran que no hay mucha diferencia entre usar una aguja o usar la técnica abierta de Jason. Bueno, acá vemos la secuencia, cómo se hace la técnica de Jason. Finalmente, ¿no?, se coloca este trocar, como vemos en la imagen, se hace la incisión, se diseca y se coloca el trocar. Entonces, otro concepto importante es en esta cosa
se le llama la triangulación, como, se ven, como ustedes ven, se forman romos, ¿no? Aquí en uno extremo estará pues el laparoscopio que se introduce generalmente a nivel del ombligo. A ambos lados, las incisiones donde se colocan los trócares, ¿no? Para ubicar las pinzas que usa el cirujano. Y una en el medio que sirve para que el ayudante sujete el órgano que el cirujano necesita disecar. Bueno, tenemos otras técnicas, que es la técnica SILS, que es la monopuerto, quiere decir por una sola incisión entran todos los trócares para las pinzas, para el laparoscopio. El único problema es que todas las pinzas están muy apiñadas, muy juntas. Acá vamos a ver las fotos de los equipos que usamos en la laparoscopía. Acá está un dispositivo que se llama la torre, que como ven ustedes, es un mueble que permite colocar los diferentes instrumentos de la cirugía laparoscópica, ¿no? Acá arriba tenemos el monitor, ¿no? Donde se ve las cirugías, generalmente son de HD, de alta definición. Tenemos el insuflador, el equipo que graba la operación, el, el, eh, la fuente de luz, el impresor para guardar la información. Y acá están las pinzas, ¿no? Un poco las pinzas parecidas a las de cirugía abierta, la única diferencia es que son más delgadas y más largas, ¿no? Los extremos son muy delgados. Son de material descartable, así como también reusable, ¿no? Acá es el laparoscopio, que es la lente, los trócares, las diferentes pinzas, ¿no? Que se usan. Acá están los portaagujas, ¿no? Y ahí tenemos, ¿no? La colocación de los trócares. Muy importante para la cirugía mínimamente invasiva, hacer la práctica, lo que se llama el endotraining, ¿no? Acá vemos diferentes equipos para el entrenamiento del personal médico. Ahí están más pinzas, los extremos, los trócares. Entonces, después de haber colocado la hoja de Beres, se conecta a una manguera que ahí tenemos copio, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta mientras se está cargando ¿cómo se llama? El Zoom. ¿Alguna pregunta? ¿Me escuchan, por favor? Quiero saber si me escuchan. Doctor. ¿Me escuchan, no? Sí, se me salió el Zoom de la computadora, por eso que no les puedo hacer la presentación. Ahorita voy a entrar. Ay, ay, ay.
Oye, continuamos, vean ustedes que también tenemos acá el sistema de microcámaras, que como ven ustedes son dispositivos muy pequeñitos, entonces, ¿no? Y esta cámara se va a conectar a este laparoscopio, ¿no? Que permite transmitir las imágenes y llevarla pues al monitor para poder observarlas, ¿no? Los laparoscopios son diferentes tamaños, pueden ser de 10 milímetros, los más grandes, de 5 milímetros y hasta de 3 milímetros hay para cirugías, sobre todo para pediátricos. Ahora actualmente ya se usa la visión 3D, como ven ustedes, los cirujanos están usando lentes tipo 3D. En cuanto a la fuente de energía, ¿no? La fuente de energía es algo importante para la cirugía, ¿no? Evita pues las hemorragias, ¿no? El sangrado y también permite la disección para liberar adherencias. En el sistema electromagnético tenemos, ¿no? El sistema monopolar, que como ven ustedes, la irradiación de energía es bastante amplia. En cambio, la bipolar es un poco más, más concentrada, más limitada, más pequeña. Y el sistema láser. También tenemos la energía mecánica, ¿no? Que es como ustedes sus suturas, pueden ser grapas de titanio o usar la energía ultrasónica para coagular, hacer hemostasia y seccionar el vaso que queremos ligar. Entonces, es un sistema que permite el corte y la coagulación en forma secuencial. Ahora, ¿cuál es la ventaja de la cirugía laparoscópica? Primero, que es una imagen que se ve en dos dimensiones, largo y ancho. Se pierde la profundidad, ¿no? ¿Cuáles son los procedimientos más usados? Por ejemplo, la apendicectomía, la colecectomía y la reparación de las hernias, ¿no? Que son procedimientos básicos. En los procedimientos avanzados ya tenemos cirugías complejas como las gastrectomías, las colectomías, las esplenectomías, ¿no? Etcétera, ¿no? Cirugía de mayor complejidad. También recordar que vamos a hablar de una cirugía de acceso extraperitoneal o subcutáneo, ¿no? Es a través del espacio subcutáneo, como ven ustedes, ¿no? Se está introduciendo un aparato para llegar al espacio preperitoneal y poder hacer tratamiento de las cirugías de pared abdominal, como son las hernias inguinales. Se puede hacer el acceso retroperitoneal para algunas cirugías, por ejemplo, las nefrectomías. Muy bien, pero también la cirugía digital lo que hace es aumentar el tamaño. Habitualmente se utiliza un aumento de 20 veces el tamaño, lo que habitualmente vemos muy pequeño, aquí se ve 20 veces, y que nos va a permitir hacer una dirección mucho más precisa y más amplia. Muy bien, la telemedicina es la medicina que se utiliza a través de las videoconferencias durante por una operación o hacer tutorías de la distancia, ¿no? Tanto quirúrgicas como información médica. A futuro viene cada vez más, los instrumentos van a ser cada vez más pequeños, ¿no? Entonces ya no se habla de cirugía laparoscópica, sino de mini cirugía laparoscópica, ¿no? Cada vez los instrumentos son más pequeños, como ven ustedes, pueden pasar por la aguja, por el ojo de una aguja. En cuanto a la cirugía laparoscópica, tenemos dos técnicas, la técnica americana y la técnica francesa. En la técnica americana, como ven ustedes, ambas entran por el ombligo, el laparoscopio. En la americana hay un puerto que está por debajo de la sifoides, subsifoideo, otro a la altura de la línea medio clavicular derecha y otra a nivel de la línea axilar anterior. Estas son los tres trócares que caracterizan a la cirugía, a la técnica americana para la extirpación de la vesícula biliar. En cambio, acá tenemos una variación, la técnica francesa o técnica europea, igual en el ombligo, dos trócaras, uno a cada lado de la línea medio clavicular derecha y de la izquierda.
Muy bien, esta es la cirugía convencional, ¿no? Laparoscópica, ¿no? Entran 4 trócares, ¿no? Y la mini laparoscopía, la diferencia son, como ven ustedes, los diámetros de los trócares que son cada vez más delgados. O la single port colestectomía, que es el monopuerto, con una incisión de cerca de 2 centímetros se coloca todos los trócares. La cirugía endoscópica transluminal por orificios naturales, ¿no? Como ven ustedes, esta es una técnica que se caracteriza que a través de los orificios naturales, como son la cavidad oral, el recto y la vagina, se pueden colocar trócares y se pueden ingresar los instrumentos a través de estos trócares para hacer cirugía, ¿no? De vesícula, de estómago, por ejemplo, ¿no? Entonces lo importante acá es que se atraviesa a través de estos orificios y se ingresa a la cavidad peritoneal. Por ejemplo, vamos a ver la cirugía transgástrica, ¿no? Acá ven ustedes el endoscopio tapó la boca, ¿no? Pero son endoscopios especiales, endoscopios quirúrgicos, que acá, por ejemplo, se hace una incisión en la curvatura mayor del estómago, se jala el asa intestinal y se hace una anastomosis para hacer una derivación gastroyeyunal. O la cirugía transanal, ¿no? En la cirugía colorectal, como ven ustedes, se coloca el paciente en posición, ¿no? Con las piernas separadas y se introduce este aparato que se introduce por el ano para hacer cirugías que se encuentran dentro del ano, por ejemplo, por pólipos o pequeños tumores, se pueden llegar a través de la cirugía transanal. La cirugía endoscópica también se considera toda aquella cirugía que usa pues, el endoscopio que lo realiza habitualmente es el gastroenterólogo y también el cirujano que ya se especializa en estas técnicas, que son cirugías que van de avanzada, que evitan hacer una incisión en la pared del tórax o del abdomen. Ahí vemos ustedes, ven, hay una lesión, ¿no? Entonces, se pueden colocar, aparte de la disección, se colocan estos materiales que son como unos clips que hacen el papel de sutura, ¿no? Que sirve para la anastomosis y la hemostasia. Y acá tenemos finalmente la cirugía robótica, ¿no? Acá el cirujano no está en contacto con el paciente, sino son los brazos del robot, en este caso el robot de Da Vinci, y acá están los ayudantes que están acomodando los brazos, y el cirujano está operando en un ambiente aparte que se llama la consola. La diferencia con la cirugía robótica es que el cirujano ve tridimensional las imágenes, no está en contacto con el paciente directamente y puede estar operando pues en un país diferente, en otra ciudad diferente. Y el paciente puede estar en otro lado. Estos brazos robóticos se arman de acuerdo a la necesidad que tenga la cirugía. Una de las ventajas de la cirugía robótica es que elimina el temblor natural de la mano, ¿no? Entonces, eso es una ventaja, ¿no? Elimina el temblor. Y mejora la destreza manual, porque la mano tiene una disposición ergonómica limitada, en cambio, el brazo o la mano del robot puede girar en diferentes ángulos muy diferentes al humano. Hay una mayor precisión, por lo tanto. Y acá vemos en las guerras, el cirujano puede estar a distancia de la escena de la guerra y puede estar operando desde lejos, ¿no? Para evitar problemas con el personal. Aquí podemos ver finalmente la evolución, ¿no? Desde la piedra, ¿no? Desde el tubi que tenían nuestros antepasados, al bisturí frío que se le llama, el bisturí eléctrico y finalmente el robot. Muy bien, ¿alguna pregunta? Doctor, ¿puede repetir por favor las diferencias entre la técnica francesa y la americana? Ya, perfecto, ahorita vamos para ver. En cuanto a las dos, lo común de ellas, las dos nos permite, digamos, extirpar la vesícula biliar, ¿no? Eso es lo común.
En cuanto a la disposición, les quiero comentar, gracias por la pregunta, el cirujano en la cirugía laparoscópica por técnica americana opera del lado izquierdo del paciente, es decir, aquí estaría el cirujano, ¿no? El camarógrafo, el segundo ayudante se encuentra acá, al costado del cirujano, y al frente del cirujano, en el lado derecho, está el ayudante, el que sujeta la vesícula por el fondo. ¿Ya? Esa es la técnica americana. En cambio, en la técnica francesa, el cirujano opera entre las piernas del paciente. Por eso que el paciente necesitamos que las piernas las están separadas y en ambos lados, y al medio entre las piernitas se encuentra él, ¿no? Y el cirujano está entre las piernas y el ayudante, o los ayudantes y con la cámara están en el lado derecho del paciente. Después de la cirugía, después de extirpar la vesícula, en ambos casos la pieza sale a través del ombligo, porque es el punto de la pared más delgada que existe. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Muy bien, si no hay preguntas, les agradezco la paciencia y espero que esta evaluación que tenga les permita, bueno, sacar una buena nota. Muchas gracias, felicidades a todos ustedes. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias.